Va. Entonces, la gramática que vamos a utilizar ahorita es esta. Digamos, yo voy a empezar con un bloque, sí, es el bloque inicial. Y bloque que tiene puede tener un bloque vacío, solo llave izquierda y llave derecha, o puede tener una lista de instrucciones. Entonces, ¿qué instrucciones tengo? Tengo un bloque para definir bloques internos. Puedo declarar una variable, puedo imprimir y tengo la función repetir. Que se me olvidó agregarla acá. Repetir, ¿qué tendría? Tendría la palabra repetir, un paréntesis izquierdo, una expresión y un bloque, ¿sí? ¿Por qué bloque? Porque bloque es el bloque de ejecución, ¿sí? Imprimir, ¿qué tiene? La palabra print, paréntesis izquierdo, una expresión, punto y coma. La declaración un tipo, ID igual a una expresión, y los tipos es int, double, string, va. Y en E, que ahorita que tengo, pueden ir solo un entero, un double, una cadena o un identificador. Entonces, con esto yo puedo reconocer esta cadena de entrada que tengo acá. Entonces, mi archivo léxico, que tengo los tokens, ¿va? El ID, un entero, un doble, un comentario de línea, ¿sí? Esto ya, o sea, ya deberían de saber cómo poder hacerlo, ¿sí? Acá tengo mis palabras reservadas, devuelvo mis tokens, el entero, el doble y el identificador. Va. Estoy quedando sin carga. Va. Entonces ahorita vamos a ver qué tengo yo en mi analizador sintáctico. Acá que tengo, como vimos en la clase pasada, pues yo solo voy a guardar un no, que es la raíz de mi árbol, ¿sí? De mi AST. Entonces, acá yo solo voy creando ese árbol, ¿sí? Si se dan cuenta, en mi producción de E, ¿yo qué creo? Creo un nodo, le pongo la etiqueta entero, el valor que trae, y por ejemplo, yo en este caso le mando ¿cómo se llama? La línea y la columna de donde viene eso, ¿sí? Entonces, en mi nodo repetir, ¿qué creo? Creo un nodo padre que se llama repetir. ¿Por qué? Porque yo necesito, digamos, cuando yo encuentro esa etiqueta repetir, yo necesito saber que los hijos que tienen me van a servir para ejecutar la instrucción repetir como tal. Entonces, acá yo le estoy agregando dos hijos. ¿Qué le agrego? Le agrego la expresión que me va a decir cuántas veces quiero repetir el ciclo y le agrego el bloque como tal, sí, el bloque de instrucciones que va a tener. De igual forma, con la función imprimir, creo un nuevo padre, le pongo imprimir. ¿Por qué? Porque yo tengo que diferenciar si tengo una función imprimir, si tengo una función repetir, si tengo una declaración de variable, si tuviera un if, si tuviera un while, si tuviera cualquier instrucción que yo pudiera definir, sí. Una declaración de un arreglo, digamos. Acá está, la declaración. De igual forma, creo un nuevo padre que se llame declaración para saber qué tengo y le agrego los hijos. Bueno, acá creé, por ejemplo, primero un hijo para el identificador, sí, porque este no tenía un nodo todavía. Entonces, ¿qué agrego? Le agrego el hijo A, me indica el tipo, ¿sí? El tipo de la variable que voy a declarar. Luego le agrego el tipo, el nodo del identificador, ¿sí? Entonces yo tengo el tipo, tengo el ID. Luego le agrego en C la expresión que yo le voy a asignar. Si se dan cuenta acá, yo no creé un nodo para el igual ni un nodo para el punto y coma. ¿Por qué? Porque no me interesan, no me dan nada. No me agregan valor a mi árbol, ¿sí? Entonces, en tipo, ¿qué hago? Solo creo un nodo con la etiqueta tipo y el valor, ¿sí? Si es un int, si es un double, si es un string. Va. En la parte de instrucción, no voy a crear nada. Por ejemplo, yo acá, si estuviera un árbol de análisis sintáctico, tendría que crear un nodo instrucción y agregarle el hijo que viene o en bloque, o en la declaración, o en imprimir, o en repetir. Pero yo en este caso solo voy a subir el nodo que ya tengo, ¿sí? Y acá en lista de instrucciones, ¿qué voy a hacer? Voy a crear la lista. Voy a crear la lista en el árbol. Entonces, ¿qué creo? Creo un nodo padre, lista de instrucciones. ¿Cómo sé qué nombre ponerle? Pues el nombre del no terminal de la izquierda, así el que me dicta la producción. Entonces, este le agrego un hijo, subo el padre. Luego la siguiente, creo el padre y le agrego los dos hijos, ¿sí? Y luego, pues, solamente subo el padre. Cuando viene un bloque,
¿qué creo? Voy a crear un nuevo padre que se llame bloque. Y a este le voy a agregar un hijo, ¿sí? Y otra vez subo el padre. Cuando solo viene la llave izquierda y la llave derecha, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar un nuevo nodo bloque, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con el de abajo? Que este no tiene hijos, ¿sí? Entonces yo con este voy a saber si el bloque tiene o no instrucciones para ejecutar. Y cuando llegue a mi instrucción inicio, pues yo voy a crear un nuevo padre, S, para saber dónde está la raíz de mi árbol. Y pues le voy a agregar el bloque hijo y defino la raíz de mi árbol, ¿sí? Entonces con esto yo voy a construir mi AST, ¿sí? Entonces yo ya tengo listo para poder ejecutar las instrucciones que vienen. ¿Alguna duda con esto? Yo creo que sí se entiende cómo poder construir el árbol acá, ¿va? ¿O alguien tiene alguna duda? Nel dice que él va. Entonces, ahorita que hicimos, solo construir el árbol. Si se dan cuenta, yo no creé ni entornos, no creé nada, ¿sí? Solamente creé mi árbol. Esto lo voy a dar después. Va. Entonces, solo recordándonos. Tengo que tener, obviamente, mi clase no, porque mi árbol tiene nodos, ¿sí? Entonces, yo tengo una etiqueta, tengo el valor del nodo, tengo una linked list de nodos, porque puede tener hijos. Y definí ahora un nuevo atributo que es línea y columna, ¿sí? Esto me va a servir para poder marcar errores como tal, ¿sí? Para el error de una declaración. ¿Qué otro? El de si el argumento de mi función repetir no es de tipo entero, digamos, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo mandarle la línea y la columna. Entonces, acá, si se dan cuenta, ustedes guardan la línea y la columna donde vienen, por ejemplo, las instrucciones o un identificador, un entero, ¿sí? Lo que a ustedes les ayude como tal. ¿Cómo vamos a manejar las expresiones? Digamos, acá, digamos, todo lo que viene del lado derecho de una declaración es una expresión, ¿sí? Todo lo que viene en un print también es una expresión, ¿sí? Entonces, por eso les decía en la práctica uno que trataran de no limitarse a, vos aquí que puede venir una cadena o un entero. Viene una expresión. Y en expresión que viene puede venir una cadena, un entero, un identificador, una suma, una resta. Eso sí, una persona, creo que fue de la otra sección, le preguntó al auxiliar si por ejemplo en la suma solo puede venir una suma binaria, digamos, un 5 más 4. Y no, puede venir 5 más 4 por 30 más 10 más 15, o sea, una expresión completa como tal, no solo de a dos, porque no tendría sentido, ¿sí? Entonces, expresión va a ser eso, ¿sí? Un entero, acá ustedes le podrían agregar suma, la resta, la potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene mi clase expresión? Solo va a tener un tipo y un valor, ¿sí? Eso va a tener mi clase expresión. ¿Por qué? Porque yo necesito manejar el tipo y el valor como tal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver lo de la tabla de símbolos. Entonces, primero veamos qué tiene la clase símbolo, ¿sí? Para este caso, ¿qué tiene mi símbolo? Solo va a tener, yo acá creo un enum, ¿sí? Para manejar como más fácil los tipos. Ustedes, si quisieran, podrían definir ustedes que manejar un int, si quisieran. El tipo 1 es un entero, tipo 2 es un double, tipo 3 es una cadena. Pero a mí se me hace más fácil crear un enumba para poder acceder a él y acceder punto el nombre y ya lo tengo, ¿sí? Entonces, en mi enum tengo un tipo entero, un tipo doble, un tipo cadena y un tipo error, ¿sí? ¿Por qué el error? Para poder manejar los errores y no estar devolviendo nulo, para que no tengamos problema de que si yo accedo a algo nulo, truena, ¿va? Entonces, como que me recupero el error y solamente sigo subiendo errores y me recupero y puedo seguir marcando errores posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué tiene mi símbolo? Un tipo, sí, que es ¿cómo se llama? Un atributo del tipo enum y un atributo valor que es de tipo object, ¿sí? Para guardar el valor del símbolo como tal. Entonces, ahora tengo mi clase entorno, que es la que me va a servir para manejar los entornos de ejecución. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Digamos, ¿qué atributos va a tener? Va a tener una hash map, que es como una tabla hash, donde la clave va a ser un string, que es el nombre
de la variable del ID, y de valor va a tener un símbolo, ¿sí? Y esta va a ser la tabla que va a almacenar las variables del entorno, ¿sí? Entonces, yo por eso no tengo una clase tabla de símbolos, solo tengo un entorno y adentro una tabla hash que va a tener, pues, las variables del entorno. Y ahora le vamos a agregar un atributo que es de esa misma clase entorno, pero que es el anterior, ¿sí? ¿Por qué anterior? Porque, digamos, si yo tengo un entorno acá, te puedo tener entornos arriba, ¿sí? Entonces, yo te necesito saber a cuáles puedo acceder para arriba. ¿Qué entornos tengo anteriormente, sí? Entonces, aquí es donde se ve cómo se van encadenando para arriba. Luego tengo el constructor. ¿Qué parámetro recibe el constructor? Pues solo cuál va a ser el entorno anterior, ¿sí? Cuando yo defino un nuevo entorno, necesito definirle cuál va a ser el que esté arriba de mí o a cuál puedo acceder yo para arriba. Dice, creas desde el más interno hacia el más externo entonces. No es que yo lo cree así, sino ahorita vamos a ver cómo se van creando, ¿sí? Pero sí, digamos, la lógica es, si yo tengo un entorno acá, yo solo puedo acceder a los que están arriba, ¿sí? No puedo acceder a los que están a la par mía, no puedo acceder a los que están abajo. Solo los que están anteriormente a mí, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se van creando. Entonces, mientras yo vaya creando entornos, voy creando un entorno y voy creando un enlace para arriba, ¿sí? Entonces sí se va viendo como que desde el más interno puedo acceder a los más externos. Pero no es que yo los vaya creando, no es que yo diga, los voy a crear así, sino conforme vaya yo metiéndome a los bloques, voy a ir creando mis entornos, ¿sí? Pero visualmente sí se ve así, desde el más interno hacia el más externo, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Y pues obviamente cuando yo instancio, por ejemplo, un nuevo entorno, pues tengo que inicializar mi tabla hash para que no sea nula. Entonces, voy a tener dos métodos, el de insertar y el de buscar. Este ya lo habíamos visto, digamos, mi método de insertar que recibe el nombre de la variable que voy a insertar, un nuevo símbolo que va a tener el tipo y el valor de la variable que voy a crear, y la línea y la columna, ¿sí? Esto para marcar un error. Entonces, acá ¿qué hago? Sencillo. Si mi tabla ya contiene esa variable, error, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo declarar... no puedo declarar en el mismo entorno variables con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta de acá, imprimo en consola la variable tal, ya existe, fila tal, columna tal, ¿sí? Y me salgo, ya no hago lo que está abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no quiero declarar la variable, o sea, ya hubo error. Si la variable no existe, ¿qué hago? A mi tabla inserto la nueva variable que se llama, por ejemplo, nombre, y que su valor va a tener el símbolo como tal, ¿sí? Entonces, con esto yo ya creé una variable, ya la inserté a mi entorno, ya la inserté a la tabla de mi entorno. ¿Y esta tabla quién es? Pues es la tabla hash que tengo aquí, ¿sí? Está acá. Entonces, yo ahí voy metiendo todos los símbolos del entorno de ejecución actual. Y luego tengo un entorno buscar. Yo en mi entorno buscar siempre devuelvo un símbolo, ¿sí? Porque yo necesito, pues, acceder a los atributos o a la información de los símbolos como tal. Entonces, si regresamos al ejemplo acá, si vemos este print B, yo tengo que empezar, yo estoy ahorita en este entorno, ¿sí? Pero también tengo este entorno de aquí arriba y pudiera, digamos, si yo cambiara este para acá arriba, yo tuviera este entorno, tengo este entorno de ejecución, ¿sí? Porque está definido entre llaves. También tengo este entorno exterior y tengo el entorno global, si lo quieren ver así. Entonces, cuando yo llegue a esta instrucción print, yo tengo que empezar a buscar la variable. Entonces, vamos a ver que yo siempre en el método de recorrer voy a llevar el entorno, ¿sí? Entonces, mi entorno va a tener una tabla, ¿sí? Pero en esa tabla, digamos, en este pedazo yo voy a tener la tabla de este entorno, ¿sí? Pero ahí no existe B, ¿sí? Entonces yo necesito empezar a buscar arriba. Entonces, ¿dónde voy a buscar después? En este. Pero ahí tampoco va a existir B. Entonces, yo voy a empezar a buscar arriba, en el anterior, ¿sí? Entonces, voy a buscar en el que está afuera. El anterior es el global, ¿sí? Entonces, así va a ser mi búsqueda.
Entonces, ahí se dan cuenta cómo voy a empezar a utilizar yo mi variable anterior. Yo estoy en este entorno, no está ahí, lo busco en el anterior. Lo voy a buscar acá, no está ahí, lo busco en el anterior. Y así me voy si tuviera más entornos encadenados o más entornos anidados. No sé si se entendió esta parte, ¿sí? Yo voy a empezar a buscar para atrás o para los anteriores. Entonces, ¿cómo hago eso? Acá, con un for. Este for es el que me va a hacer la magia. Entonces, digamos, hago un for del entorno, ¿sí? Defino una variable entorno E y el inicialmente va a ser this, ¿sí? El mismo, el entorno actual. Lo voy a hacer mientras E sea diferente de nulo y acá viene la iteración. Voy a actualizar mi variable E con E punto anterior, ¿sí? Entonces, estoy en el entorno actual y mientras este no sea nulo, E punto anterior. Cambio mi entorno arriba. Si este no es nulo, E punto anterior, ¿sí? Entonces voy a empezar a subir en los entornos que tengo hacia arriba. Entonces, el buscar qué es. Si el entorno actual E en su tabla contiene la variable que estoy buscando, tomo el símbolo, ¿sí? Ahí, no, es acá. E.tabla.get, el nombre, tomo el símbolo y lo retorno, ¿sí? Si no está en este entorno, pues dejo que el for siga buscando, ¿va? Entonces, después de la primera iteración, ¿a qué va a llegar? E va a ser igual ahora a E punto anterior. ¿E es diferente de nulo? Sí, busca. Luego, E punto anterior, subí. ¿Es nulo? Sí. No encontré la variable, ¿no? Entonces llega acá. Si llega a este punto, mi variable no existe. Entonces, por eso vengo y marco el error. La variable tal no existe. Fila tal, columna tal. Y retorno nulo. Sí, en este caso voy a retornar nulo para saber que la variable no existe como tal. Entonces, con este método, yo ya logré hacer esa búsqueda que les expliqué hace un ratito. Ya empecé a buscar en el entorno actual. No está, bueno, subo al posible entorno anterior. No está, bueno, subo al anterior. No está, subo al anterior. Entonces, empiezo a buscar para atrás. ¿Sí se entendió esta parte o alguna duda con esto? Acá les estoy diciendo todo lo que tienen que meter a la tarea, ¿sí? O sea, lo que me interesa es que yo les podría pasar esto, pero lo que me interesa es que ustedes lo entiendan y que vean cómo empezar a manejar los entornos. Aquel Camilo estaba la semana pasada diciendo, no, vos es que le agrega un montón. No le agrega un montón. Tienen su método de buscar, tienen su método de insertar y ahorita vamos a ver cómo tienen que hacer el puntero al anterior y se acabó, ¿sí? Y es sencillo hacer los entornos de ejecución encadenados. ¿Alguna duda? Dice, ¿y cuándo se encierra? Dice, ¿y cuándo? Espérate. Dice, ¿y cuándo se inserta la variable? Eso ahorita lo vamos a, digamos, ahorita solo estoy explicando qué tiene la clase entorno. O sea, tiene un método de insertar, un método de buscar, ¿sí? Un insertar símbolo, un buscar símbolo. Entonces, ahorita vamos a ver cuándo voy a insertar la variable, cuando encuentro una instrucción de declaración, ¿va? Entonces dice, no es necesario tener uno para eliminar, no, porque digamos, yo nunca elimino variables. Si yo tuviera alguna instrucción que, no sé, fuera delete y un ID, pues creo un método de eliminar, ¿sí? Porque no necesito, digamos, yo no necesito eliminar variables. Dice, si declaro una variable abajo, el entorno igual me lee esa variable. No te entendí vos. Dice, si declaro una variable abajo, el entorno igual me lee esa variable, el entorno anidado me refiero. No sé si puedes hacer más explícita tu duda, es que no la entendí. No sé si la vas a escribir. O si la puedes, o activar tu micrófono y decirla. Va, ya la explicaste, no le hagas caso. Va. Entonces, si no hay dudas, ahorita vamos a ver cómo ejecutar o cómo poder utilizar todo esto que tenemos. Acá. Va.
Alguien mandó algo más. Imprimir a... Ah, no, eso no se puede, ese error, porque digamos, como yo no he llegado a la declaración de la variable A, ese imprimir no puede acceder, ¿sí? Entonces, digamos, ¿dónde el imprimir lo voy a buscar en ese entorno? No existe. Empiezo a buscar para arriba, no va a existir, ¿sí? O sea, yo no tengo acceso, yo tengo acceso a los de arriba, no a los de abajo, ¿sí? Y digamos, cuando yo encuentre ese imprimir, yo no voy a haber llegado a la variable A todavía, o sea, no va a existir, ¿sí? Va. Entonces, vimos cómo crear el árbol. Acá está cómo mandar a llamar al analizador, ¿va? Esto ya, o sea, creo que ya todo lo deberían de tener. Hemos creado el analizador, creo mi variable raíz, instancia del analizador, le digo que parsee, obtengo la raíz de mi árbol, yo creo una variable ejecutor, le pongo, y luego le doy ejecutor, punto ejecutar, y le mando la raíz de mi árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene mi clase ejecutor? Solo alguien preguntó algo. No sé. Dice, pero ¿cómo se va a leer todo antes? ¿Cómo va a ser de variables? Dice, pero ¿cómo se va a leer todo antes? ¿Cómo va a ser de varias pasadas? No existiría la variable dentro del entorno. Digamos, no estoy seguro de ti. Digamos, hasta ahorita no hemos creado la variable nunca. ¿Va? Digamos, yo ahorita solo creé mi árbol y ahorita lo voy a empezar a recorrer. Entonces, ya depende, si tengo que hacer varias pasadas, por ejemplo, el repetir, como se repite varias veces, vamos a ver que yo voy instanciando nuevos entornos para que si yo tengo una declaración ahí, no le caiga encima, digamos, no pase lo que vos estás diciendo, que si yo me meto 5 veces, me va a tirar el error de que ya existe, ¿sí? ¿Alguna otra duda con eso? Sí, vamos a ver, por eso el repetir, vamos a ver cómo hacer que en la primera pasada, por ejemplo, declare la variable A y en la segunda no me tire error de que ya existe la variable. Dice, entonces creas el árbol y luego lo recorres y en ese recorrido se crearían todos los entornos. Sí, cabal. Por eso les digo que, ¿cómo se llama? Por eso les digo que, o sea, creo mi AST y mi AST solo me sirve para tener el árbol, tener una representación intermedia, si lo quieren ver así, de mi lenguaje. Luego lo recorro para ejecutar las instrucciones, ¿no? Dice, esto sí debería funcionar. No, tampoco porque la variable, la declaración está abajo, ¿sí? Si se definiera, lo único que tienen que hacer es un recorrido inicial para declaraciones de variables y un segundo recorrido para todo lo que no sea una declaración. Pero no se puede, no se debería poder. Pero digamos, eso que me pusiste ahorita, digamos, no tiene que ver, digamos, no tiene nada que ver con el entorno, sino tiene que ver con el recorrido, ¿sí? Cuando yo esté ejecutando mis instrucciones, primero va a estar el imprimir, después la declaración. Entonces, obviamente, en la declaración no he llegado, ¿no? O sea, no tiene tanto que ver con el entorno, sino con el orden de las instrucciones. Pero no se puede. Va. Si no tienen... Vamos a ver. No, en el proyecto tampoco, por eso te estoy diciendo que no. Ajá, no se puede. Solo te decía que se podría, digamos, si se definiera, se podría. Hago un recorrido para declarar las variables y luego otro recorrido para lo que no es declaración, ¿va? Esto se va a ver, por ejemplo, si tuviéramos un lenguaje de funciones donde yo podría llamar a una función que está abajo, ¿va? Yo no he llegado a ella, pero hago un primer recorrido para declarar todos los métodos y funciones, ¿va? Entonces sí, es una lectura línea a línea. Sí, cabal. Va. Entonces, si no hay alguna otra duda, vamos a ver. Entonces, acá solo creé mi analizador, le mandé la raíz y lo mandé a ejecutar, ¿sí? Vamos a ver. Va. Entonces, ¿qué tiene mi ejecutor? Digamos, acá tengo yo el método ejecutar, que es el que se manda a llamar.
Entonces, él recibe parámetro la raíz del árbol y solo manda a llamar a mi método de recorrer, ¿sí? Entonces, el método de recorrer, ¿qué recibe? Recibe la raíz del árbol, ¿sí? Para saber en dónde estoy. Y recibe un entorno. ¿Por qué un entorno? Porque yo necesito saber con qué entorno de ejecución voy a ejecutar las instrucciones que vienen, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en la primera llamada a recorrer, ¿qué entorno le mando? Ninguno, ¿sí? Porque yo no he llegado al primer bloque como tal, ¿sí? Yo ahorita no llevo ningún entorno, ¿sí? Entonces, digamos, en la primera llamada, el entorno es nulo, ¿sí? Va. Entonces, empiezo a recorrer mi árbol, ¿sí? Como les había explicado, con un switch, dependiendo de la etiqueta, y vamos a ver cuál viene, ¿sí? Entonces, digamos, si viniera una etiqueta S, como yo en mi árbol definí que S solo va a tener un hijo, pues mando a llamar a mi método de recorrer y ahora en lugar de mandarle la raíz, le mando el hijo en la posición 0, ¿sí? Y siempre le mando el entorno que yo actualmente, ¿sí? Que en este caso va a ser nulo. Entonces, ¿qué hice ahí? Bajé en mi árbol. Yo estaba en S, bajo al hijo en la posición 0, ¿sí? Solo va a tener un hijo. Está acá, bajo acá. Va. Entonces, cuando llegue a la instrucción bloque, ¿qué voy a hacer? Digamos, si se recuerdan, acá, un bloque puede o no tener instrucciones. Viene un bloque vacío o un bloque con instrucciones como tal. Traes. Va. Entonces, digo yo, si la raíz tiene hijos, pues el bloque tiene instrucciones, ¿va? Entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo entorno para el bloque, ¿sí? Voy a crear un nuevo entorno de ejecución para el bloque como tal. Entonces, nuevo entorno, new entorno. ¿Y cuál va a ser el anterior de ese entorno? Lo que yo traigo de parámetro acá, ¿sí? Entonces, ahí yo encadené mi entorno. Yo sé que mi anterior va a ser el que traigo actualmente, ¿sí? Y ahora mando a llamar al método de recorrer. Entonces, recorrer, raíz, el hijo 0. Sí, yo sé que un bloque va a tener, si tiene hijos, está en la posición 0. Y ahora, ¿qué entorno le voy a mandar? El nuevo que acabo de crear, ¿sí? Entonces, cuando vayan viniendo nuevos bloques, voy creando un nuevo entorno y mando a ejecutar las instrucciones con ese nuevo entorno. Entonces, yo voy cambiando el entorno como tal. Y acá se va viendo cómo lo voy anidando, ¿sí? El anterior para allá, el anterior para arriba, el anterior para arriba, ¿sí? Acá es donde pasa donde yo voy encadenando mis entornos de ejecución, ¿sí? Cabal, hagamos una cooperacha para una cuenta premium. Sí, yo le iba a proponer, pero nunca pensé que se fuera a tardar tanto esto, pero se supone que van a abrir, ¿va? Entonces, sí se entendió esta parte. Acá es donde pasa, si se dan cuenta, un bloque es lo que están cerrando entre llaves, ¿va? Entonces, cuando viene un bloque, yo creo un nuevo entorno y mando a ejecutar las instrucciones que están en el bloque con ese nuevo entorno, ¿sí? Si yo tuviera un bloque acá, un nuevo entorno, ejecuto con el nuevo. Si yo tuviera un nuevo entorno acá abajo, ejecuto con el nuevo, ¿sí? Si yo tuviera entornos anidados, voy creando y los voy encadenando hacia arriba, ¿sí? Entonces, acá la instancia nuevo entorno y de parámetro le mando el entorno actual, ¿sí? Entonces, con esto, el anterior de nuevo entorno, pues es el que yo traía. Luego, si viniera una etiqueta lista de instrucciones, pueden haber dos casos, que tenga un hijo o que tenga dos hijos, que es esta parte que tenemos acá, ¿sí? Lista de instrucciones con dos hijos o con un hijo. Entonces, ¿qué hago acá? Pues simplemente bajar en el árbol, ¿va? Si tiene un hijo, mando a recorrer con el hijo en la posición 0. Si tiene dos hijos, mando a recorrer primero con el hijo izquierdo, ¿sí? El hijo del lado, el hijo en la posición 0. Y luego mando a recorrer con el hijo en el lado derecho. Entonces ahí simplemente estoy bajando en mi árbol. Cuando venga, si se recuerdan, cuando venía, por ejemplo, el repetir, yo creaba un nuevo repetir. Cuando venía a imprimir, un nuevo imprimir. Cuando venía declaración, un nuevo declaración. Entonces, esto es lo que yo estoy leyendo acá. Cuando venga una declaración, yo acá creo un método que se llama ejecutar declaración. ¿Sí? Como para separar las diferentes instrucciones que tengo.
Cuando vengo a imprimir, mando a llamar a un método ejecutar imprimir. Cuando venga al repetir, mando a llamar a un método que se llama ejecutar repetir. Entonces, ¿qué reciben estos métodos? Reciben la raíz, que es donde, por ejemplo, está toda la información de la declaración, toda la información del imprimir, toda la declaración del repetir. Y le envío el entorno actual, ¿sí? Siempre mando el entorno. ¿Por qué? Porque yo necesito saber con qué entorno voy a ejecutar las instrucciones. Entonces, acá tengo mi método de ejecutar declaración. Pero primero les quiero mostrar el de resolver expresión, ¿sí? Yo creé un método que se llama resolver expresión, que devuelve una variable de esta clase de expresión que les dije. ¿Por qué? Porque yo necesito resolver la expresión aritmética, por ejemplo, o la expresión del repetir, la expresión que quiero imprimir. Entonces, ¿qué tiene este resolver expresión? Lo mismo que el recorrer, básicamente. Digamos, recorre el árbol de la expresión como tal. Entonces, acá, ¿qué puedo tener? Puedo tener un entero, un doble, una cadena o un ID. Entonces, si viniera un entero, ¿qué voy a retornar? Voy a retornar una nueva expresión donde el tipo va a ser entero y el valor, pues va a ser el valor que trae mi nodito, ¿sí? Raíz.valor. Si viniera un doble, lo mismo, solo que ahora es de tipo doble. Si viniera una cadena, pues lo mismo, solo que era de tipo cadena. Cuando venga un identificador, yo sé que tengo que ir a buscar una variable. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá, mando a llamar al entorno, ¿sí? El entorno que traigo, ahí voy a empezar a buscar mi variable. Entonces, entorno.buscar, le mando el nombre de la variable, le mando la línea donde viene el ID y le mando la columna donde viene el ID. Entonces, acá que mando a llamar al método de buscar, ¿sí? Que es el que yo tenía en mi clase entorno, que es el que les expliqué que empezaba a buscar para arriba. Entonces, digamos, si el símbolo es diferente de nulo, quiere decir que la variable existe. Entonces, yo return new expresión, le mando el tipo del símbolo y el valor del símbolo, ¿sí? Solo estoy devolviendo la expresión ya con el tipo y el valor como tal de la variable. Si la variable no existiera, pues va a marcar un error. En la clase entorno voy a marcar el error de la variable no existe acá. Y acá en mi método de recorrer, pues no hago nada. Y hasta abajo, digamos, acá ya lo puse. Si llega hasta aquí, retorno una expresión de tipo error para no devolver nulo. Entonces, retorno una expresión, tipo error y valor error, ¿sí? Entonces, con esto yo resolví las expresiones. Acá ustedes, ¿qué podrían agregar? Por ejemplo, la suma, ¿sí? Cuando tengan suma, acá. Y acá le meten la comprobación de tipos, ¿sí? Cuando digo comprobación de tipos, está en el enunciado, está toda la tablita de qué pasa cuando sumo un entero con double, cadena con entero, ¿sí? La suma, aquí ustedes meterían la suma, resta, multiplicación, potencia, ¿sí? Pero en este caso yo solo tengo entero, doble, cadena, identificador, ¿sí? Entonces con esto yo ya resolví las expresiones que le puedo asignar a una variable o que puedo mandar a imprimir. También tengo, si se dan cuenta, creo un nuevo tipo donde yo mando el string del tipo que quiero declarar, ¿va? Entonces yo creé esta función que recibe parámetro el string y me va a devolver ya como tal un atributo o una variable de tipo del enum que yo creé en símbolos, ¿sí? Si viniera el string tipo, me va a devolver pues el enum tipo, el enum entero. Si viniera double, el enum doble. Si viniera string, el enum cadena, ¿va? Y si viniera algún otro tipo, pues voy a devolver un tipo error, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí, va. Entonces, cuando viene la declaración, viene algo así. Él tiene en sus hijos el tipo, el identificador y la expresión que se le quiere asignar, ¿va? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a resolver la expresión que le quiero asignar a la variable. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, declaro una variable expresión y mando a llamar al método resolver expresión que les acabo de explicar, ¿sí? ¿Y qué nodo le mando? Le mando el hijo en la posición 2, sí, porque tengo tipo, identificador y la expresión, ¿sí? Entonces le mando el nodo de la expresión que quiero resolver
y el entorno, obviamente porque necesito buscar en el entorno de ejecución, sí. Entonces, cuando yo termine de resolver la expresión, yo ya resolví una expresión con el resultado de lo que le quiero asignar. Entonces, luego de eso, tengo que comparar si, por ejemplo, yo estoy declarando un int y le quiero asignar una cadena. Entonces, digamos acá, declaro una variable tipo variable, donde obtengo el tipo de la variable que quiero declarar, ¿sí? Luego obtengo el identificador de la variable y pregunto, si el tipo de la variable que quiero declarar es diferente del resultado que obtuve de la expresión, pues marco un error, ¿va? Entonces, digamos, el tipo que se le quiere asignar a la variable tal no es permitido. Entonces, el tipo de la variable igual al resultado. Así entonces sería, el tipo de la variable X no es permitido, entero igual a cadena. Le mando la fila, le mando la columna. Y me regreso porque ya no voy a hacer la declaración porque hubo un error, ¿va? Entonces, digamos, si todo estuvo correcto, pues ya puedo hacer la inserción como tal. Entonces, creo un nuevo símbolo, le pongo el tipo, le pongo el valor y le doy entorno, insertar, y ya, sí, ya hice la declaración de la variable. Otra vez se va a acabar, va, se va a acabar esto, voy a crear otro y nos metemos rapidito.